Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Hola, de nuevo en AFZ Profundo, domingo 10 a.m., Canal 24, Santo Domingo TV. 12 a.m., Canal 45 en los cables y 1045 High Definition HD. Hoy tenemos el gran honor, el placer de tener con nosotros a un gran intelectual, politólogo e historiador dominicano, el cual me honra con su amistad, que es Melvin Mañón. Hoy vamos a hablar sobre la historia pasada, presente y futura de Afganistán, pasando por lo que hoy es una realidad que para muchos es algo terrible, es un terror que viven y padecen los ciudadanos afganos que no comparten los criterios de la Sharia o de lo que es el islamismo ortodoxo y radical que aplican los talibanes. Y para conversar sobre este tema, vamos a iniciar con nuestro invitado de hoy, con nuestro amigo y hermano Melvin Mañón. Melvin, ¿cómo estás? Bastante bien. Se te ve muy bien, gracias a Dios. Bastante bien, la verdad sea dicha. Sí, señor. Bueno, Afganistán es una nación y un país ubicado en Asia Central, en una estratégica posición geopolítica que hace frontera con 6 estados y con 6 naciones, entre ellos con Pakistán, con Irán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán y China. Y por eso es la posición estratégica desde el punto de vista geopolítico que tiene. Ha pasado por una historia muy tortuosa. Fue primero invadido, dominado por los persas con el rey Ciro y luego con Darío I. Y subsecuentemente fue dominado y conquistado por Alejandro Magno en el Imperio Romano. Luego invadido por los árabes, dominado por el Imperio Mongol, también por los turcomanos, y se inicia una época y un periodo del Afganistán moderno. Pero lamentablemente vuelve a sufrir una intervención y a ser sometido por el Imperio Británico. Y de ahí pasa a ser una situación de guerra civil para luego estar en una situación donde se crea el Estado y lo que es el Afganistán moderno. Pero ¿qué pasa? Que luego está sometido a una situación de inestabilidad y llega el último rey de Afganistán. Ese rey, que fue Zahir Shah, gobierna hasta que surge y sucede un golpe de Estado que instaura un régimen que deriva en el socialismo y en el comunismo, pero que hay una apertura hacia las libertades públicas y las mujeres. Pero de nuevo sufre situaciones cuando en el 1973 tiene un golpe de Estado. Se instaura un régimen socialista de orientación comunista y bueno, esto trae como consecuencia que este gobierno no puede mantener el control y surge una situación en la que la Unión Soviética invade esta nación. Y de ahí vienen situaciones que no han podido los más grandes imperios, el británico, el soviético y los Estados Unidos, luego del ataque a las Torres Gemelas en el 2001,
dominar y someter definitivamente a esta nación, a este territorio y a esta sociedad, que también algunos dicen que es un Estado fallido, que es un Estado inviable. En el año 96, los talibanes toman el control del Estado hasta el 2001. A raíz del ataque a la Torre Gemela, el presidente Bush ordena la invasión de Afganistán. Pero bueno, ahí pasan y se entrelazan muchas situaciones que crean una telaraña de intereses, entre los que está el tráfico de opio que se produce principalmente en territorio afgano. Esta es una situación que yo quiero escudriñar, que yo quiero discutir y que ustedes puedan, a través de Melvin Mañón, conocer, que ha escrito artículos sobre este tema. La realidad de la historia de Afganistán, tan convulsa y que, bueno, hasta el día de hoy todavía sigue siendo algo que asombra y que de alguna manera sorprende a la comunidad internacional. Melvin, dinos, por favor, para que el público que nos ve, nos escucha, conozca cuál es la realidad histórica de esta nación, de esta sociedad enclavada en Asia Central. Yo creo que la raíz del problema hay que buscarla en la pretensión de nosotros, los occidentales, de asumir que los únicos que saben somos nosotros, que la única manera de hacer las cosas es conforme a como lo hacemos nosotros. A nuestro criterio. Sí, que el único discurso válido es el de nosotros y que las instituciones democráticas a las cuales nosotros nos adherimos, unos más que otros, son válidas e imponibles a cualquier parte del mundo. Si tú despojas el análisis de esa pretensión, todo se entiende muy fácil. Perfectamente, el entendimiento fluye. Dentro de lo que el entendimiento de la situación, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido y qué es lo que sucede ahora en Afganistán. Hay dos aspectos, tal vez tres, que son, yo entiendo que son singularmente importantes. Y los tres han sido objeto de la peor interpretación posible de parte nuestra. De los occidentales. Sí. Uno, porque los afganos siempre terminan derrotando a sus invasores. Cuando estamos hablando de pueblos de estructura tribal pésimamente equipados, sin embargo, han derrotado sistemáticamente A los imperios más grandes. a todos, a los rusos, los ingleses, primero en orden, ingleses, rusos, americanos. Y si nos vamos más atrás en la historia, vemos a los persas, a los turcomanos, incluso al imperio romano con Carlomagno. ¿Por qué? Ese es un aspecto. El otro aspecto, fíjate, a nosotros, de nuevo, por el mismo problema de esa cultura occidental, De una idiosincrasia nuestra. sí, nosotros entendemos, pero no nos da la gana de aceptar la validez de las instituciones políticas
que prevalecen en sociedades tribales como la de Afganistán. Entonces les imponemos el uniforme republicano, que evidentemente no funciona en sociedades tribales. Y tercero, el más incomprendido y calumniado de todo, que es el tema de las mujeres. Sí. La parte, yo creo que debemos ventilarlo por separado, pues es más fácil. ¿Por qué los afganos terminan derrotando a todos los adversarios que han enfrentado? Yo quiero hacer una acotación. Lo terminan derrotando, aun cuando dentro de ellos hay diferencias de criterio y divisiones étnicas. Tribales, como tú dices. Incluso en muchos casos irreconciliables. Ciertamente. ¿Por qué son tan buenos guerreros? La respuesta es una palabra: porque son pacientes. Los afganos nunca han combatido con prisa. Los afganos siempre han entendido que ese es su territorio, su patio, y que el invasor a la corta o a la larga se cansa, y todos se han cansado. Sí, Este es un enfoque que, amigos televidentes, para mí es nuevo. Para mí, aun cuando data de tantos años, nadie lo ha planteado como lo está planteando Melvin. Hay que verlo, analizarlo, estudiarlo y tomar las diferentes aristas que tiene con pinza para entender lo que él está diciendo. Afganistán siempre ha sido pobre. Siempre. Ahí la abundancia es un concepto que le es desconocido a esa sociedad. Siempre estuvieron aislados, pero aislados de una manera doble. Primero, porque la naturaleza los ha equipado con una geografía que cuando tú la ves, te das cuenta que todavía hoy, ingresar a Afganistán requiere, en ausencia de una aviación como la norteamericana o la de la OTAN. Sí, exacto. Requiere buscar pasos, así, accesar a los valles del norte, a los valles de Tayikistán, a la zona de Herat, a las llanuras de Kandahar, De Jalalabad. de Jalalabad, o sea. Y es bueno acotar, Melvin, que incluso no solamente accesar desde fuera de su frontera, dentro de su propia frontera, a los talibanes les está costando mucho tomar el control del valle de Panjshir. Sí. Internamente. Mira, geográficamente es un país aislado. Mira, tan aislado que te cuento algo casi anecdótico. Y agreste. Muy agreste. Las mujeres más bellas del mundo son las afganas. Son bonitas, son bellas. No, eso no tiene madre. Las mujeres son delicadas, bellas, pero muñecas. Y unos ojos preciosos. Son arias. Dice, pero ¿qué hacen los arios en Afganistán? Es que los arios de ahí es que vienen. Ese es un punto que me gustaría que tú... ¿Quién funda Kandahar? Alejandro Magno. Entonces, las mujeres que tú estás viendo procedentes de Afganistán son a lo largo de 40, 60 generaciones descendientes
de grecos, de Romanos. griegos y romanos. Sí. Entonces, Increíble porque las facciones de ellas son así. que son exquisitamente hermosas esas mujeres. Entonces, mira tú las cosas, el perfil de la mujer afgana y compáralo con la mujer pakistaní, del cielo a la tierra. Totalmente. No hay nada que son mujeres, pero fuera de ahí, ni el color, ni la piel, ni el pelo, ni las facciones, nada, no hay nada en común, nada, es como si las montañas al norte dieran un tipo de ser humano y las montañas al sur. Y algo que me gustaría que en este momento nosotros destacáramos, en la historia de Afganistán hubo una reina, que fue la reina Soraya, Sí. que es algo que usted diría, bueno, pero ¿cómo es posible? Un país que actualmente le niega los derechos históricamente a la mujer, tuvo una reina. Bueno, eso habría que verlo. Y mala como ella sola. Sí. Bueno, hacemos una pausa y regresamos en breve en AFZ Profundo con Melvin Mañón, intelectual, historiador y politólogo dominicano de fuste, además de un amigo al que respetamos y admiramos, muy distinguido. Volvemos en breve. AFZ Profundo. En Plaza Lama, lo que quieras es posible con nosotros. Pídelo, búscalo, regálatelo. Lo que tú quieras es posible en Plaza Lama. Nevera Tecnomaster, 12 pies cúbicos, no frost, silver. Un año de garantía en piezas y servicios, 29,995. Televisor LED Silo, 32 pulgadas, Smart HD. Un año de garantía en piezas y servicios, 14,495. Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre del 2021. Plaza Lama, la super tienda. AFZ Profundo. Regresamos en AFZ Profundo, en este interesantísimo programa con una persona con la profundidad para analizar la historia como Melvin Mañón. Continuamos. Ok. Entonces fíjate, cuando tú tienes dominio del territorio, que es el caso de los afganos, tú usaste la palabra ahorita agreste, si es un país muy agreste, porque en Afganistán se dan esos veranos secos y terribles, con esos inviernos increíblemente fríos y con frecuencia hambrientos. Wow. Sí. Entonces, los afganos es un pueblo que Está acostumbrado a las adversidades. conoce las adversidades, o sea, nada de... Tú le puedes infligir, por supuesto, daño, y de hecho, los 20 años de ocupación le infligieron muchísimo daño. Y siglos de dominio extranjero, de imposición. Pero los afganos están acostumbrados a pasar trabajo. Pero además de que están acostumbrados a pasar trabajo, Vicisitudes. han entendido, porque son culturas muy antiguas, que la prisa es un elemento ajeno, extraño a su cultura. Es bueno que usted sepa que estamos Prisa, hablando ¿para qué? de una nación, de una cultura, de una sociedad que data de miles de años antes de Cristo, enclavada en esa misma región, con esas mismas condiciones. Entonces, fíjate, los afganos llevan en la sangre, o sea, eso está en el ADN de ellos, la paciencia, porque ellos han visto que nada ocurre en forma precipitada. El invierno llega cuando tiene que llegar, el verano llega cuando tiene que llegar, el polvo está siempre persiguiéndolo.
Donde quiera que tú vayas en Afganistán hay polvo. Como la noche llega después del día. Exacto. Entonces, son culturas asentadas, vamos a decir, en cierto modo, en la contemplación de saber que no importa lo que tú hagas, el día tiene 24 horas y el año 365 días. No importa, tú puedes saltar o brincar. Entonces, todos los que han invadido Afganistán tenían calendario, estaban sujetos a compromisos, a costos, a presiones y en cierto modo a prisas derivadas de los procesos políticos, electorales, económicos y militares del país invasor. Y de las coyunturas que determinaron que ese país tomara la decisión de invadir. Entonces, fíjate una peculiaridad esencial de Afganistán. Todos los que han invadido Afganistán, además de que tenían un calendario, es decir, los ingleses no podían estar en Afganistán el tiempo que ellos quisieran. Indefinidamente. ¿Por qué? Si se plantearon estar en la India de manera indefinida, aunque se fueron al 48, pero la idea era quedarse. ¿Por qué? Porque Afganistán siempre fue un territorio donde tú tenías que llevar, no podías ir a buscar. No sé si me doy a entender. Sí, claro. O sea, la ocupación de Afganistán cuesta una fortuna, cuesta más de lo que vale el territorio. Entonces, fuera de lo que pueden ser, y de hecho fueron en un momento determinado, razones geopolíticas determinadas, mesuradas por consideraciones de orden político-militar. Meterse en Afganistán implica Un costo muy alto. un costo desde el punto de vista económico. O sea, porque, dime, en 20 años, ¿cuánto petróleo, diamante, oro, plata, Opio, platino? si se quiere. Pero el opio ha estado ahí de toda la vida. Y además no es exclusivo de los afganos. Lo que pasa es que hay una ruta. Pero tampoco un commodity. Tampoco, o sea. Entonces, fíjate tú cómo los afganos literalmente se pueden sentar a la sombra de uno de los escasos árboles de su geografía a esperar que el enemigo se canse para entonces combatirlo. O inclusive adentrarse en una de sus cuevas y esperar. Porque hay que tomar en cuenta también que una de las cosas que desencadena la invasión norteamericana en el 2001 no solamente es el ataque a la Torre Gemela, es la persecución de Al Qaeda y de Osama Bin Laden, que se refugió bajo el amparo de los talibanes en el territorio afgano. Mira, ¿por qué se derrumba la dominación soviética en Afganistán? ¿Por qué se derrumbó anteriormente la inglesa y por qué se derrumba ahora La norteamericana. la americana? Y también la de la OTAN. Imagínense la fuerza que había ahí. En todos los casos, el invasor o el ocupante no solo tiene que financiar su propia gestión a cambio, como quien dice, de nada, o sea, porque no es que no están sacando nada. Hay otro problema. El ocupante no puede resistir la tentación de tratar de occidentalizar
la cultura, la población del país, de la población que ocupa. Entonces, ahí los problemas se multiplican. Pongámosles en contexto al televidente. Los Estados Unidos, a raíz de la invasión de Saddam Hussein y de Irak, de un estado pequeño, pero de gran importancia en términos de la producción petrolera, que es Kuwait, se van a Irak. Pero en Irak ellos sacan mucho beneficio, mucha ventaja. Ahora, como dice Melvin, ¿qué le representa en términos de beneficios económicos, de riqueza, a Afganistán? Nada. Pérdida neta. Y un alto costo en vidas humanas. Peor que el alto costo en vidas humanas, en prestigio. Porque, mira, es una derrota vergonzosa la que han sufrido. en una ocasión, una de las mujeres por la que yo siento un odio intenso, que es Hillary Clinton. Sí. Yo no soporto a esa mujer. Para mí esa mujer es el paradigma de lo que es un sinvergüenza. Esa caraja no sirve, como decimos nosotros, ni para tirársela a los perros. Pero bueno, una vez esa mujer emite unas declaraciones lamentando el sufrimiento de las mujeres afganas y prometiendo liberar a las mujeres afganas y esto y lo otro. Entonces, tú te vas a cualquier parte de Afganistán y preguntas, oye, las mujeres afganas realmente están pidiendo que la liberen. Evidentemente que tiene que haber en Afganistán un porcentaje de mujeres que le gustaría asumir un estilo de vida Que se asemejara al occidental. que se asemeja al occidental. Pero la inmensa mayoría no. Tú no tienes base para decir, pero ninguna base para decir, para sostener que las mujeres afganas quieren que las liberen. Pero ¿de dónde tú te sacas eso? Pero yo quiero acotar y puntualizar en este momento que esa señora, Hillary Clinton, es un agente pro-haitiano. Y eso es algo que ha tratado ella de hacer e imponer en la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica en detrimento de este país que es nuestro país. Ese es mi criterio, no sé el de Melvin. Yo lo que creo que ella y el marido son dos sinvergüenzas que se han lucrado de una parte de las donaciones que fueron hechas a favor y en nombre del pueblo haitiano. Eso no sirve ninguno de los dos. A raíz del terremoto del 2010. Sí. Sí, esa mujer es sucia. Pero bueno, no perdamos tiempo. Para mí ella es escoria. Bueno, y ya está fuera del escenario político. El asunto es que nosotros asumimos que hay que liberar a las mujeres afganas. Pero ¿quién carajo te dijo a ti que las mujeres afganas están reclamando ser liberadas? Que hay mujeres que quieren un estilo de vida diferente. Sí. Sí, como la hay en Irán, como la hay en otras sociedades, pero y en otras culturas. ¿Qué derecho tienes tú a ir a Afganistán, donde no te han invitado, y arriba de eso, a decirle a la gente cómo deben vivir? Y no es solamente el tema de las mujeres, es el tema de la autoridad. O sea, ¿quién ejerce la autoridad en sociedades tribales? La yirga afgana, eso es sagrado, pero eso no es democrático. Digo, bueno, democrático conforme pues, al criterio nuestro. Al criterio nuestro, pero sí lo es. Pero esa es su realidad y es la forma de vida que ellos cogieron. Yo no soy pro-afgano, ni mucho menos acepto, valido o quiero hacer una apología de los talibanes. No. Pero ellos tienen su realidad y entiendo que su sociedad, su modo de vida, su cultura, hay que respetarlo.
Son ellos los que tienen que decidir. Deberíamos, pero es que no porque nosotros, los descendientes de la Ilustración, somos arrogantes. Y en nombre de la Ilustración, de la democracia y del pensamiento racional, nosotros entendemos que tenemos derecho a violentar, no solo en Afganistán, lo hemos hecho en África entera. O sea, nosotros hemos subvertido un continente entero tribal para ponerle un uniforme de instituciones democráticas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un zoológico. No. Eso es lo que tenemos en sociedades y culturas que no están aptas para asimilar el régimen y la modalidad de ejercer el gobierno en las sociedades democráticas, porque ellos no tienen esa cultura. Entonces, nosotros somos tan arrogantes que no vamos, por ejemplo, a Afganistán o África a proponer, bueno, mira, nosotros en Occidente vivimos así. No lo vamos a imponer, que es distinto. Entonces, ¿con qué derecho? Porque eso es lo que hay que ver. Y vuelvo y digo, no estoy de acuerdo con los talibanes, ni mucho menos. Pero yo entiendo que así como aquí no queremos que se nos venga a imponer una modalidad, una cultura, una convivencia con nuestro vecino haitiano, a ellos hay que respetarle también su forma de pensar, su modus vivendi, su cultura y sus tradiciones. Mira, los comunistas afganos tuvieron dos metidas de pata trascendentales. Una con la reforma agraria y otra con la emancipación de la mujer. O sea, tan pronto ellos tuvieron una apertura hacia la mujer y permitieron que se educaran y bueno. Claro, porque en la filosofía marxista le confiere igualdad de derechos a la mujer y de hecho la incorpora. Fíjate que tanto en China como en la antigua Unión Soviética, las mujeres jugaron un papel no ya en los ejércitos conformados, sino en las luchas, en las guerras civiles. Bueno, los grandes ideólogos de lo que es el comunismo, de lo que es el socialismo, le otorgan un rol preponderante y de primer orden a la mujer en sus revoluciones y en sus formas de transformar la sociedad y su cultura. Entonces, los dirigentes fueron a imponer el modelo. La reacción fue brutal, masiva y brutal. Aun cuando nosotros, desde el punto de vista y de la óptica occidental, no estemos de acuerdo, pero la cultura de ellos no es la nuestra. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en BIS TV, Canal 45, HD 1045, Santo Domingo TV, Canal 24 y La Nota 95.7, al igual que en todas las plataformas y redes sociales, con AFZ Profundo y esta interesante entrevista con Melvin Mañón. AFZ Profundo. En Plaza Lama, lo que quieras es posible con nosotros. Pídelo, búscalo, regálatelo. Lo que tú quieras es posible en Plaza Lama. Nevera Tecnomaster, 12 pies cúbicos, no frost, silver. Un año de garantía en piezas y servicios, 29,995. Televisor LED Silo, 32 pulgadas, Smart HD. Un año de garantía en piezas y servicios, 14,495. Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre del 2021. Plaza Lama, la super tienda. AFZ Profundo. Melvin, hemos estado hablando ampliamente de la situación y del rol de la mujer en la situación y el contexto de la sociedad a través de la historia afgana. Pero yo quiero también escuchar tu punto de vista desde lo que representa ese enclave en el contexto de la política y de la relación
de poderes entre lo que es Occidente y lo que es el resto del mundo. Porque no solamente hemos querido imponer nuestra cultura, nuestro modelo político en Afganistán, en África, también lo hemos querido hacer en todo el Medio Oriente, con resultados que no son los más esperados ni los que hemos estado augurando. Mira, yo creo que quedan básicamente claras la idea de Afganistán como un país, una sociedad tribal muy aislada, muy anclada en la tierra, en los ciclos naturales, etcétera. Adornada con la paciencia como una de las virtudes nacionales. Ahora hay que sumarle un componente nuevo. Y ese componente no surge directamente en Afganistán, sin embargo, encuentra en Afganistán su mayor exponente. Pero yo quiero que tú, partiendo de ahí, nos digas cómo es que los persas, los otomanos, los romanos, los norteamericanos, los británicos, los rusos, incluso los mongoles, han querido imponerle modelos, culturas y sociedades a Afganistán y no lo han logrado. Mira lo que ha sucedido. Y vamos de lo más reciente Hacia atrás. hacia atrás. Hasta los años 70, Afganistán era un país, una curiosidad geográfica. O sea, Afganistán, o sea, como una cosa exótica. Sí, las rupturas se vienen en el año 1973. Pero ocurre algo precisamente en los años 70 que acaba teniendo una influencia y una importancia decisiva en Afganistán, que es el resurgimiento del Islam. O sea, hasta los años 70, ¿quién le daba importancia al Islam, al mundo musulmán? La gente, tú hablabas de árabes, de iraquíes, de iraníes, de persas, de libaneses, De sirios, palestinos, palestinos, vaina. Pero tú no hablabas de musulmanes, tú no hablabas de Islam. No, y como tú dices, ese es un punto de inflexión, Sí. porque tenemos que tomar en cuenta algo que es que el talibán surge de lo que llaman las madrazas, que son las escuelas del Islam, de la Sharia, que los talibanes cursaron en Pakistán, y de ahí es que surge el movimiento talibán sobre la base del islamismo, de la interpretación del Corán sobre la base de la Sharia, que es una interpretación radical y muy estricta de lo que predica el Corán. Hasta la revolución iraní del 79. El derrocamiento del Shah, Mohammad Reza Pahlavi, y la instalación del régimen de los ayatolas. Mira, hasta ese hecho, el Islam era algo que incluso avergonzaba a los intelectuales y a los profesionales de los países donde se practicaba. Cuya cultura normal practicaba el Islam. Cuando yo daba clase, yo me gustaba usar dos imágenes que las consideraba muy poderosas y eficientes para transmitir la idea. Una película donde actuaba Sally Fields,
como una americana que se casó con un muchacho iraní que estudiaba medicina en Estados Unidos. Regresan. ¿Recuerdas el nombre? ¿De la película? Sí. Not Without My Daughter. Ok, yo quiero recomendarla para que la vean Sí. y pongan en contexto lo que él nos está diciendo, Esa. porque yo esta noche la voy a buscar para verla. Sí, sí, esa película es buenísima porque, No Without My Daughter. sí, Ok. ella no puede, ella vive en Irán, pero tiene lugar la revolución. Y el marido de hoy, de la noche a la mañana, cambia total, radicalmente. Y se convierte... Ella, claro, asume el Islam, asume lo que el conjunto de creencias y de conductas, más que de creencias, de conductas que nace con la revolución del Ayatollah. Entonces ella no entiende, no puede asimilar eso y decide irse, decide fugarse. En la película te cuenta las peripecias de ella para salir de ahí. Pero lo importante de la película es la magnitud de la transformación que se opera en esa familia y en el entorno, donde ella pasa de consentida a villano. Y el contraste entre el cambio de pensamiento de ese señor que era su esposo, Claro. a lo que era la realidad que ella vivía como pareja, desde el punto de vista de la idiosincrasia. Entonces, mira lo que pasa. Los egipcios, los tunecinos, los marroquíes, los argelinos, todas esas eran culturas musulmanas, pero el Islam había caído poco a poco a lo largo de varios siglos. Se había ido haciendo obsoleto y parecía que el Islam que abrazar el Islam era una manera de tú identificarte como un tipo mental e intelectualmente y culturalmente atrasado, arcaico. Sí, sí. Y por lo tanto, Y que estaba en desuso. claro, y que no podía competir con el pensamiento modernizador que se divulgaba por radio, televisión, cine, literatura, etcétera. El que rompe todo eso es el Ayatollah. Entonces el Ayatollah convierte, oye bien, convierte el Islam de una cultura y de una conducta que ya era objeto hasta de burla en el centro de la vida política, social, religiosa, todo. Después de la Y revolución que iraní, como tú muy bien has dicho, avergonzaba a la clase Sí. intelectual y profesional de esos que países. sí, entonces, ¿Y cómo es que hoy la asumen y la defienden vehementemente? para eso escribí yo un libro que se llama Guerra de Purificación. Lo recomiendo. Está disponible en las librerías. No, está disponible en Amazon y en mi casa. Ok. Pero usted lo puede adquirir vía Amazon. Mira, increíble. La guerra de la purificación. No, guerras de purificación. Guerras de purificación. Y desde la óptica del escritor, de manera especial, ¿qué purificaban? Porque cuando se habla de purificación, interpretamos que es el alma, que es el espíritu, pero aquí entiendo que hay otra connotación. Todos nosotros, acuérdate, somos infieles. Impíos. Impíos, infieles. Entonces, todas las categorías del Islam que habían caído en desuso, que se habían convertido en objeto de burla, de irrespeto, el Ayatollah las reivindica
y vuelve a dotar al Islam del vigor, de la frescura. Estamos hablando del poderío, de la interpretación radical y estricta de la Sharia, que es la ley que impone el Islam. Entonces, nadie juega un papel tan trascendental en el siglo XX en materia religiosa como el ayatolá. Porque el viejo... Ese era el ayatolá Khomeini, Khomeini, que fue el primero de los ayatolás que gobernó cuando la revolución iraní derrocó a ese Shah, Mohammad Reza Pahlavi, que se fue, bueno, a un periplo en el exilio y terminó en una isla en Panamá, para luego ir a retirarse entre Estados Unidos y Francia. Mira, tú coges, por ejemplo, la prensa, tú coges el New York Times, 50 años, no te exagero, antes de 1979, y la palabra Islam, Muslim, Irán, Mohammed, tal vez aparecía una vez al año. Mohammed es Mahoma, Sí. en la traducción. Del ayatolá en adelante, el Islam retoma las primeras planas de todos los periódicos del mundo. Fíjate que de 1980 para acá son solamente 40 años. Y en 40 años el mundo dejó de girar Entonces, en la dirección que estaba podríamos decir, para girar alrededor del Islam. podríamos decir que para esas sociedades y para ese mundo, el ayatolá es el profeta de esta etapa, de esta época en que vive el mundo y las sociedades. No, el ayatolá es el gran restaurador de la fe. Bueno, en consecuencia es un profeta. Sí, pero espérate. Al restaurar la fe es un instrumento de control social. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Devolverle a los clérigos el poder que antes tuvieron. Entonces, mira lo que sucede en Afganistán, que ya era practicante del Islam y lo había abrazado siglos antes. El Islam también venía un poco de capa caída, pero no tanto como en las grandes ciudades y centros urbanos de los otros países, donde el nivel de exposición y de contacto y tráfico con Occidente era mayor. Sí, eran sociedades más cosmopolitas. Más cosmopolitas. Entonces quiere decir que tú sitúas eso en las sociedades rurales, en ese ámbito, en ese contexto. Entonces, en esas sociedades, la autoridad máxima es el mulá. Cuando el mulá vio... Recuerden que el primer jefe talibán se llamaba el mulá Omar, para que entiendan e interpreten qué es lo que está diciendo Melvin. Cuando el un mulá guía espiritual. Oye, que los hijos no obedecían a los padres, que los nietos no se sometían a los abuelos, que las mujeres empezaban a hacer lo que les daba la gana, que estaban perdiendo el control, acudieron al Islam, buscaron el instrumental, A la interpretación claro, de la Sharia de para ese Islam. retomar el control, y lo retomaron. No es que lo intentaron, es que lo lograron, lo retomaron. Hoy en día, Dino, ¿dónde está geográficamente y poblacionalmente el Islam sunita y el Islam chiita? El Islam chiita se centra en su inmensa mayoría en Irán, parte de la frontera con Afganistán, Con Siria.
pero en Siria solamente un poquito. Entonces, sí, porque en Siria también hay cristianos. Una parte de Irak que es mayormente chiita. Pero el chiismo siempre ha sido minoría dentro del mundo islámico. Los sunitas han sido más... ha proliferado más. Ha proliferado más. Pero la radicalización, el compromiso, la noción del martirologio, la autoflagelación han sido rasgos elaborados mayormente por los chiitas. Cuando Melvin nos habla del martirologio, es cuando una persona, de acuerdo a lo que le ha prometido ese mulá, que cuando se inmole, cuando haga un acto en el que detona una bomba y se convierte en un mártir, en el paraíso lo van a esperar 72 vírgenes. Imagínese usted cuál es ese criterio y ese concepto y de qué manera tiene influencia, de qué manera incide en la psiquis de una persona y en la concepción político-religiosa, social incluso, de alguien para que haga eso, como el individuo que recientemente fue y se inmoló detonándose en el aeropuerto de Kabul. Ahora, Melvin, yo quiero preguntarte, desde el punto de vista de tu criterio, de tu visión, ¿cómo repercute y cómo va a repercutir la presencia de tantos islamistas y musulmanes en Occidente, fundamentalmente lo que está pasando en Europa, en sociedades como la belga, la francesa, el Reino Unido, España, Alemania? ¿Qué está pasando? ¿Cómo esas sociedades están viviendo la influencia y la incidencia de esa creencia, de esa cultura y de esos ciudadanos que creen vehementemente en esa forma de pensar y de ver la religión, la idiosincrasia desde la óptica musulmana? Bueno, te voy a decir algo que a la gente no le va a gustar, pero es así. Pero si es la realidad. Yo no soy religioso, o sea, yo soy muy laico. Yo soy muy hijo de la Ilustración. Me creo muy descendiente de Voltaire pero hace 3 días yo estaba en Atlanta visitando a mi hija. Bueno, sí, te lo conté, visitando a mi hija mía. Tuve 3 días, los 3 días llovió. Las pocas veces que salimos al museo y demás, habían americanas, muchachas jóvenes y también no tan jóvenes, usando velo y atuendo. En Atlanta. Sí, en Atlanta. No, pero en Miami, en Nueva York, en París, en Londres. Y burka. Habían 2, en el museo habían 2 con burka. Mira. Eso es preocupante. Mira lo que pasa. Y eso en Estados Unidos, porque si hablamos de Europa, eso es tremendo. Es que nosotros somos una sociedad decadente. Nosotros no tenemos nada que ofrecer. La gente lo único que puede hacer es ir a comprar generalmente cosas que ni siquiera necesita. O sea, tú estás estableciendo que nuestra cultura y nuestra sociedad es una sociedad consumista versus la de los islamistas, que es espiritual. Porque yo eso no lo comparto. Sí, yo no. Así. Para mí, esa sociedad, yo la respeto, pero no la comparto. No, yo tampoco la comparto. Bueno, por suerte coincidimos en eso. Yo no soy religioso, pero el problema no es lo que yo sea. No, yo soy cristiano, pero no comparto los criterios y la forma de hacer valer sus posiciones teológicas, sus posiciones de, digamos, religiosas de los musulmanes. Porque usted no me puede imponer a mí
su forma de pensar ni sus creencias, como tampoco nosotros le podemos imponer a ellos. Señores, es una pena que estamos llegando al final del programa, pero yo quiero dejarle estos últimos minutos a nuestro invitado y comprometerlo a que tengamos una segunda entrevista, porque yo quiero que hablemos de lo que ha dicho Putin, el líder ruso, al respecto del Islam, y de qué manera él lo relata, porque dice que el rey Saúd lo visitó en Moscú, y que el rey Saúd le planteó que con dinero del reino saudita él quería construir una mezquita en Moscú, y que si el presidente Putin lo podía autorizar. Y bueno, Putin dice que él le respondió: claro que sí, su majestad, aquí hay libertad de religión, pero yo quiero, a contraparte de eso, plantearle que con dinero de la Federación Rusa usted no permita construir una iglesia ortodoxa en Riad. Bueno, y que el rey saudita le dijo: no, imposible. Eso es imposible y es muy complicado, porque nosotros interpretamos que su fe es atea, no es una fe sobre la base de lo que establece Mahoma, la Sharia. Entonces el presidente Putin le dijo: ¿y por qué nosotros tenemos que aceptar que ustedes profesen y promulguen su fe y tengan mezquitas en nuestro país y nosotros no lo podemos tener en el suyo? No, el que vive aquí tiene que respetar la cultura y las creencias rusas, y aquí las minorías no nos imponen un modelo de conducta, como está pasando en Bélgica, en España, en Alemania, en Inglaterra y en muchos países de Europa. En toda Europa. Pero dejo a Melvin para que despida el programa y se comprometa con nosotros a una nueva entrevista. Mira. O a un nuevo diálogo, porque esto no es una entrevista. Con una persona como Melvin usted no puede hacer una entrevista, porque yo no estoy a la estatura de él. Díganme usted, por favor. No, hombre, no. Mira, nosotros, suelo decirlo, nosotros no estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época. Me gusta eso. No vivimos una época de cambio, sino un cambio de época. Un cambio de época. O sea, el mundo, por ejemplo, en el que yo voy a morir, sea en un mes o sea en 3 años. Ni Dios lo quiere, hermano. Nuestro país necesita contar con intelectuales como usted por mucho tiempo. Oye, no es ni se parece al mundo en el que yo nací, pero para nada. O sea, lo que nosotros estamos viviendo es para todos los fines prácticos, desde el punto de vista ambiental, cultural, económico, social, migratorio, de salubridad, tecnológico, existencial. Es el final por agotamiento de una serie de modelos sin que todavía se vislumbre con claridad el modelo o los modelos que van a sustituir la civilización actual. Por eso, viendo la escala de lo que está ocurriendo y la velocidad a la cual acontece, yo a veces expreso mucha preocupación, porque nosotros estamos tan cerca de un cambio de época para mejorar una serie de cosas, por ejemplo, en relación a nuestro país, para desentarlo, limpiarlo, refundarlo, pero también estamos al borde de Mad Max. Eso es algo que la generación eso es la actual no sabe de qué está hablando Melvin, porque Mad Max ya hace 30 años que se editó esa saga. Exactamente 33 años, para ser exacto. ¿Y qué planteaba? Era una especie de holocausto. Bueno, Melvin,
yo quisiera que te comprometas con nosotros. La semana próxima tendremos una entrevista con un amigo también y un intelectual dominicano, periodista, que es Miguel Guerrero. Pero a la siguiente, si Melvin nos hace el honor y nos honra, nos gustaría que pudiéramos tener una nueva entrevista sobre lo que sería esta serie con Melvin Mañón y la realidad que vive desde el punto de vista religioso, político y social la sociedad en que vivimos. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta interesante entrevista de AFZ Profundo con nuestro invitado, del cual nos sentimos muy honrados y orgullosos, Melvin Mañón, político, sociólogo, intelectual, historiador dominicano. De nuevo, el próximo domingo en BIS TV, Canal 45 y HD 1045. Santo Domingo TV, Canal 24, UHF 69, en todas las plataformas y redes sociales y también en la radio, en la 95.7 La Nota. Hasta la próxima. Encantado de compartir con ustedes nuestras inquietudes, nuestros puntos de vista y lo que podemos llevar para contribuir a que esta sociedad esté más edificada. Muchas gracias. AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad.